Michelle McMullen desapareció el 28 de septiembre de 2008. Cuando alguien desaparece sin dejar rastros, la información más importante suele estar oculta en sus acciones y dichos de los días previos a su desaparición. El último paradero de Michelle McMullen pudo haber acercado pistas de qué le sucedió. Michelle, una madre soltera cariñosa y una estudiante dedicada, desaparece en un viaje del que su familia no sabe nada. Sucedió, pero no podemos saber dónde está. La persona desaparecida es una madre. Todos la quieren encontrar y se preocupan por ella. Sus padres temen lo peor. Yo sé que sabes dónde está. Ayúdanos a encontrarla. La policía busca pruebas para explicar su desaparición. Si sentía angustia o estaba en problemas, queríamos encontrarla y ayudarla. Nada aparece. Hasta que encuentran su auto abandonado en la frontera estatal. No podía entender cómo pudo haber ocurrido esto delante de sus ojos y nadie tuviese idea de lo que había ocurrido. Mientras la policía trata de desentrañar el misterio, nuevas pistas le dan a la causa un giro inesperado. Entonces, comenzamos a atar cabos. Quizá tendría motivos para no querer que la encontraran. Creemos que algo le sucedió, pero la han perseguido como a una criminal. El día previo a su desaparición, la estudiante de 27 años Michelle McMullen sale de su apartamento en Ruston, Luisiana, y comienza su viaje de 18 horas hacia su pueblo natal, Harrisburg, en Pensilvania. Lleva a su hijo Jaden, de 6 años, de regreso a la casa de sus padres. Un mes antes, Michelle se había mudado con Jaden a casi 2,000 kilómetros para poder completar sus estudios en la Universidad Estatal Grambling de Luisiana. Era muy dedicada, tomaba clases a distancia. Y cuando se acercaba el momento de terminar sus estudios, le dijeron que tendría que asistir a la universidad. Ella es una madre muy dedicada. Jaden es prácticamente su vida. Ella siempre se ocupa de él en todo momento. Organiza todas sus actividades en torno a él y lo deja participar en todas las cosas que él hace. Y como una buena estudiante, Michelle está decidida a forjar un futuro mejor para ella y su hijo. Michelle era muy consciente y sabía qué debía hacer para poder progresar en aspectos importantes de su vida. Pero cuando Michelle llega a la universidad, descubre que la beca que le darían aún no ha sido aprobada. Este contratiempo dificulta sus planes. Se sentía muy frustrada. Había planeado no tener que necesitar dinero para pagar sus estudios. Tuvo que sentarse a pensar cómo haría para pagar la universidad, el alojamiento, la comida, los libros. Claro que en la universidad le dijeron que podía regresar en enero, pero se había mudado. Había mudado todo a casi 2,000 kilómetros y ya sabes, no puedes mudarte a un lugar y luego volver. Decidida a que su situación económica no sea una barrera para su educación, comienza a trabajar en un local de comidas rápidas, pero la presión de ser madre soltera y estudiante de tiempo completo es demasiado para ella. Jaden, su hijo, estaba con ella. Ella tenía tanto cariño que quería tenerlo a su lado. Al darse cuenta que tendría un empleo de tiempo completo y que además debería asistir a la universidad y criar a su hijo, se comenzó a sentir un tanto abrumada. No sabía qué hacer. Estaba algo indecisa. Si traer a su hijo a su casa o tratar de tenerlo con ella. Y nosotros la aconsejamos que lo trajera aquí con su familia y amigos. Michelle coincide en que Jaden estaría mejor en la casa de sus padres en Harrisburg mientras ella termina la universidad. Hablé con ella sobre la posibilidad de ir en avión a buscar a Jaden y de esa manera traerlo de vuelta a casa, pero decidió que ella misma lo haría. Pero eso no sucede. Nadie pudo predecir qué haría Michelle después.
El viernes 26 de septiembre, Michelle llega a su trabajo. Inesperadamente, su jefe le da el fin de semana libre. Creo que fue el 26 de septiembre, un viernes. Ella debía trabajar y su jefa, que dijo que ese día tenía que hacer algunos cambios de horarios, le otorgó a Michelle unos días libres, desde el día viernes hasta el día martes. En ese momento, Michelle vio la oportunidad de poder viajar y traer a Jaden a casa. Además, no tendría clases hasta el martes. Curiosamente, Michelle elige no decirles a sus padres que viajaría casi 2.000 kilómetros desde Luisiana a Pensilvania. Cuando hablé con ella antes de su desaparición, no me dio ningún indicio de lo que pensaba hacer al respecto. Creo que quería sorprendernos a todos y demostrarnos que podría ser ese viaje tan largo. Es una decisión que continúa atormentando a los McMullen. Ese sábado por la tarde, después de asistir a un partido de fútbol de bienvenida en la universidad, Michelle sale con Jaden. Creemos, teniendo en cuenta que es un viaje de 18 horas, que tuvo que haber salido entre las 3 y las 5 de esa tarde. Michelle conduce toda la noche y se detiene solo para cargar combustible. Michelle condujo hasta aquí en un lapso que indicaría que no se detuvo muchas veces. Le pregunté a Jaden si se habían detenido para dormir y dijo que él había dormido, pero que cada vez que despertaba, su mamá seguía conduciendo. Michelle hace una llamada telefónica desde la carretera a una amiga de la infancia de Harrisburg. Sé que Michelle, antes de llegar a Harrisburg, habló con una amiga. Le dijo que muy pronto vendría al pueblo y que necesitaba dejar a su hijo con ella. Michelle le pidió a su amiga que cuidara a Jaden el fin de semana y que el martes lo llevara a la casa de sus padres una vez que ella estuviera en la universidad. Luego, su amiga les contó a los McMullen que Michelle le había dado instrucciones de que no les dijera de su viaje hasta que llevara a Jaden. Tuvimos la sensación de que Michelle no nos contactó, principalmente porque no la hubiésemos dejado regresar inmediatamente después de haber conducido durante tanto tiempo. Le hubiese insistido que se quedara, aun si hubiese tenido que sentarme sobre ella, quitarle las llaves o lo que hubiese sido necesario, pero no hubiese regresado. El viaje espontáneo de Michelle pone en marcha una serie de eventos que devastarán a su familia. Cerca de las 8:30 p.m. del domingo, Michelle llega a la casa de su amiga en Harrisburg con Jaden. Después de encontrarse con su amiga, regresa a su auto cerca de las 9 del domingo. Antes de comenzar su viaje de 18 horas de regreso a Luisiana, Michelle le asegura a su amiga que no seguirá sin detenerse a descansar. La amiga de Michelle estaba preocupada de que había viajado y no había dormido durante muchas horas. Michelle le dijo a su amiga que tenía unas almohadas y mantas en el auto y que se detendría a dormir en el camino. Pero la intención de Michelle era regresar a la universidad el martes por la mañana. Michelle le promete que la llamará desde la carretera para estar en contacto. Y lo hace. La llamada solo dura unos minutos. Es la última vez que alguien habla con Michelle McMullen antes de su desaparición. A medida que se inicia la búsqueda, su familia se preocupa. ¿Pudo tratarse de un problema grave de salud? Es lunes por la mañana, y la amiga de Michelle no ha tenido noticias desde la breve llamada de la noche anterior. Michelle había dejado a su hijo de 6 años y emprendió su viaje de regreso a la Universidad de Luisiana. Su amiga intenta llamarla varias veces, pero nadie responde. Después de sus intentos por localizar a Michelle, a su amiga le preocupaba que algo la haya desviado o que haya tenido algún tipo de problema. Recordando su promesa de no llamar a los McMullen hasta el martes y su preocupación por Michelle,
La amiga finalmente levanta el teléfono. Mi esposa recibió una llamada ese lunes por la mañana de la amiga de Michelle, que pensaba que algo había sucedido. Dije, ¿pero qué? ¿Cómo decirlo? Pensé muchísimas cosas. Solo me preguntaba de qué estaba hablando ella. La amiga le explica que Michelle estuvo en Harrisburg el fin de semana y dejó a Jaden a su cuidado. También dice que no pudo localizar a Michelle en todo el día. Los padres de Michelle comienzan a llamar a todos los que pudieron estar en contacto con ella, con la esperanza de que se haya comunicado con ellos. Comenzamos a llamar a la universidad, a su trabajo, a los lugares donde se pudo haber contactado en su viaje de regreso. Gran parte del lunes tuvo que haber viajado, así que no entramos en pánico, porque nunca imaginamos que algo horrendo podía haberle sucedido a ella. Sentíamos que Michelle estaba en camino, que estaba regresando y que no quería perder tiempo hablando. Estábamos preocupados, pero no aterrados. Pero el martes por la mañana, cuando descubren que Michelle no ha asistido a clases, descubren que algo anda muy mal. Es casi insólito que Michelle falte a clases. El martes llamamos a la policía. Tomamos conocimiento cuando su padre, el señor McMullen, llamó al departamento de policía para denunciar su desaparición. Describió a su hija como una chica normal, madre soltera y muy trabajadora y estudiosa, que estaba regresando a la universidad y básicamente nunca apareció. Pero la policía explica que el tiempo transcurrido no es suficiente para declarar a Michelle como desaparecida. Las autoridades dijeron que en ese momento no podían ayudarnos. No podían hacer nada hasta que transcurriera el tiempo suficiente desde su desaparición. Así que desde ese martes estuvimos realmente muy preocupados. Podría decir desesperados. El miércoles se cumplen 72 horas de la desaparición de Michelle. Su padre, Michael, finalmente puede denunciarla como desaparecida. Su nombre ingresa a la base de datos del Centro Nacional de Información de Crímenes, que usan los agentes de seguridad para rastrear personas desaparecidas. Es a escala nacional, así que cualquiera que se comunicara con ella sabría que la estábamos buscando. Cuando la policía interroga a los padres de Michelle para averiguar algo que los ayude a localizarla, descubre que ella padece de migraña. Su padre, el señor McMullen, nos contó eso y nos preocupó mucho. La policía se entera de que un año antes Michelle tuvo un episodio tan fuerte que se desmayó. Y su hijo Jaden, de entonces 5 años, marcó el 911 y acudieron paramédicos para reanimarla. Él le decía, mamá, mamá, pero ella no contestaba. Entonces, como no sabía qué más hacer, tomó el teléfono y marcó el 911. Llevaron a Michelle de urgencia al hospital. Más tarde dijo que antes del episodio su vista se había vuelto borrosa. ¿Era posible que Michelle experimentara un episodio tan grave como para provocarle un accidente automovilístico? Parecía una explicación escalofriante, pero razonable para su padre. Pensábamos que Michelle tuvo un accidente y que quizá no estaba en condiciones de conducir casi 2,000 kilómetros con tan poco descanso. La posibilidad de que Michelle pudiera estar herida en algún lugar de la carretera entre Pensilvania y Luisiana aterraba tanto a sus padres como a los agentes de la policía. En esas carreteras podrías estar perdido durante un mes hasta que alguien descubra tu auto. Los McMullen actuaron inmediatamente. Trazamos el mapa de la carretera desde aquí hasta Luisiana, con los pueblos de toda esa zona, e indicamos los hospitales. Desde la librería religiosa hasta el centro de copiado, los padres de Michelle llaman y envían fotografías a los hospitales junto con un mapa del viaje hasta Luisiana, con la esperanza de que alguien la reconozca si es que se encuentra sin identificar en algún hospital. Si hubiese tenido un accidente, un terrible accidente, lo habríamos sabido, pero no tuvimos noticias.
El domingo 29 de septiembre, Michelle McMullen desaparece mientras conduce de regreso a la universidad desde Pensilvania hasta Luisiana. Su padre la denuncia como desaparecida. Como Michelle tiene antecedentes de migraña, a su familia le preocupa que pueda haber sufrido un accidente automovilístico y que no pueda pedir ayuda. Ella era una chica despreocupada, ¿sabes? Una chica de pueblo, una madre soltera que iba a la universidad y criaba un hijo. Nos esforzamos mucho por encontrarla, pero no encontramos nada. Mientras continúan investigando la posibilidad de un accidente automovilístico, los investigadores de Harrisburg comienzan a considerar otras teorías para explicar su desaparición. Entrevistan a la amiga de Michelle a quien le dejó a su hijo. Lo que les dice es desconcertante. Según ella, Michelle huyó y es posible que haya abandonado a su hijo. Esta amiga le había dicho a la policía que Michelle había escapado y que ella no estaba desaparecida. Le dice a la policía que Michelle había dejado una carta antes de irse. Michelle había escrito una carta que le entregó a su amiga. Y allí decía que luego trataría de ponerse en contacto con ella, creo que para saber sobre su hijo. La carta estaba dirigida a su amiga, a quien le pedía disculpas por involucrarla en esto y por poner a todos en el medio de esta situación. Además de dar instrucciones sobre cómo debería cuidar a su hijo, la carta contiene muchas frases desconcertantes. No sé qué sucede, pero sé que todos me señalan. Yo soy responsable de todo. Estoy dolida y muy asustada. Sin embargo, la madre de Michelle cuestiona la autenticidad de la carta. Dije que no era su letra. Tuve que seguir leyendo porque yo decía, esta no es la letra de mi hija. Es parecida, pero definitivamente no es su letra. No lo es. Después de analizar la carta y de hablar con la amiga, la policía no encuentra motivos para hacer una prueba caligráfica. Creen que la carta es de Michelle, pero su contenido los confunde. ¿Es una prueba de que desapareció por cuenta propia? Es una pista intrigante. Entonces, comenzamos a atar cabos. Quizá tendría motivos para no querer que la encontraran. Pero los McMullen insisten en que Michelle nunca huiría. No era la clase de persona que decidiría huir. Ella no era así. No era la clase de persona que desaparecería sin tener una buena razón. No hay nada en la carta que ayude a localizar a Michelle. Y sin más pruebas para confirmar lo que había dicho su amiga, los investigadores la siguen considerando una persona desaparecida. Una semana después, mientras investigan diferentes teorías del caso, la policía recibe una llamada. El Honda Accord 2002 de Michelle apareció abandonado en la frontera de Pensilvania con Maryland, cerca de una fábrica de ensamblaje de camiones. Supimos que el auto de la señorita McMullen estaba allí cuando los agentes de seguridad de McTrack llamaron al condado de Washington para informar que había un auto abandonado en la carretera de acceso. Enviamos agentes para que revisaran el auto. Nuestros operadores verificaron el número de matrícula a través del Departamento de Transporte de Pensilvania y nos informaron que el auto pertenecía a la señorita McMullen. El sargento Christopher Howard de la oficina del alguacil del condado de Washington en Maryland fue uno de los primeros policías en llegar a la escena. Nos llamaron de McTrack para informar que el auto había estado aquí entre 7 y 10 días. No estaban seguros. A 10 días de la desaparición de Michelle, esta información encaja perfectamente con la fecha de su último paradero conocido. Los investigadores están decepcionados de que los empleados de la fábrica hayan tardado tanto en informar el auto abandonado. Quizá pensaron que se trataba del auto de algún empleado que se había averiado y esperaban que alguien lo recuperara. Al pasar tanto tiempo, finalmente decidieron llamarnos. La noticia de la aparición del auto desconcierta a los McMullen y para ellos solo hay una posibilidad. Seré realmente sincero contigo. El mundo se me vino encima porque en ese momento pensé que la habían sacado del auto por la fuerza. No podía concebir que Michelle hubiese ido a algún lado por sus propios medios
y que no haya tenido ningún contacto con nadie. A 10 días de la desaparición, la policía se apresura para recuperar tiempo. Perdimos tiempo. Si hubiésemos sabido que el auto estaba allí una hora después de que lo dejara, habríamos tenido más posibilidades de encontrarla. Un canal de televisión local publica la historia. La aparición del auto de Michelle en la carretera interestatal eliminó muchas posibilidades que no tuvo ningún accidente porque el auto estaba bien y que Michelle no murió en la escena. Al eliminar la posibilidad de que Michelle pudiera estar herida debido a un accidente, los investigadores se centran en otros escenarios posibles. Cuando encontramos el auto no sabíamos por qué la señorita McMullen lo había dejado allí y cuando comenzamos a revisar el auto, teníamos la esperanza de encontrar algo que indicara a dónde pudo haber ido. La revisión del auto revela algunas pistas, pero no todas tienen sentido. Las puertas están cerradas con llave, pero adentro la policía encuentra la cartera de Michelle junto con su teléfono, la billetera e identificación. Todo esto acrecienta el miedo de los McMullen de que hayan secuestrado a su hija. Pensé que podía haber estado dormida y que alguien la había visto. Le había golpeado la ventana y la había asustado, que ella se levantó y entonces fue cuando la sacaron del auto. En los alrededores de la fábrica hay zonas de cultivo y arboleda. Una zona escasamente poblada por la noche, cuando Michelle habría sido apartada de su auto. Esta zona en particular no es muy poblada. Sería fácil para Michelle detenerse y dejar el auto sin que nadie la viera. No creo que haya mucha gente que le pudiera preguntar qué hacía allí. La policía organiza equipos de búsqueda para registrar las áreas. También llevan perros entrenados para que determinen los movimientos de Michelle. Los perros perciben el olor de Michelle y así delimitan un área de 15 metros desde el auto hasta la carretera principal. Con la delimitación del recorrido de la señorita McMullen desde el auto hasta la avenida Magans, el porqué de dicho recorrido es también algo que desconocemos. De todos modos, los McMullen sostienen que solo puede haber una explicación. Michelle no abandonó el auto voluntariamente. Había un tractor de remolque a 15 metros y es probable que ellos, quizá alguien de algún camión, la viera, se detuviera, regresara, la aprendiera, la subiera al camión y siguiera su camino. Si esta mujer dejó su auto al costado de la carretera y tenía un plan para escapar o para dirigirse a otro lugar, llevaría las cosas necesarias para sobrevivir como la tarjeta de crédito, el teléfono celular y su cartera, pero resulta extraño que se fuera y dejara cosas que son vitales para sobrevivir. Al terminar de registrar completamente el área, solo hay una certeza. Michelle McMullen no aparece por ningún lado. Esperábamos encontrar algo que indicara a dónde había ido o por qué había desaparecido, pero no encontramos nada. Los McMullen se sienten frustrados de que la policía no encuentre nada que los ayude a localizar a Michelle. Y no pueden creer que nadie en la fábrica la haya visto salir del auto. ¿Cómo puede ser que nadie vea si alguien sale de su auto? Cualquiera se daría cuenta que alguien se detiene al costado de la carretera. Tendrían que haberla visto. Aún estando de espaldas, se darían vuelta y la verían. La hubiesen visto si estacionó allí y se bajó del auto. A medida que los investigadores comienzan a evaluar todas las pruebas del caso, la desaparición de Michelle McMullen ya no parece un secuestro, sino otra cosa. No había nada en el auto que pudiese indicarnos que hubo algún acto criminal. No había pruebas de ningún crimen, ni sangre, ni nada de eso. Las cosas que encontramos nos llevaban a pensar que no se trataba de un desaparecido, sino de alguien que quería desaparecer. Diez días después de su desaparición, el auto de Michelle aparece abandonado más allá de la frontera de Pensilvania en Hagerstown, Maryland. Hay dos teorías sobre su desaparición. Su familia insiste en que la llevaron contra su voluntad, pero la policía cree que las pruebas demuestran que ella quiso desaparecer. De pronto, una noticia espeluznante. Una orden de arresto contra Michelle McMullen que emitió un departamento de policía vecino en Pensilvania. Los cargos por los que está acusada son falsificación, hurto y fraude por una suma equivalente a $2,000 de la iglesia donde trabajaba, antes de mudarse a Luisiana.
El detective Michael Thornton es el investigador a cargo junto a la policía de la comunidad de Susquehanna. Michelle fue contratada como empleada administrativa de la iglesia. Desempeñaba ciertas funciones financieras dentro de la iglesia. Los superiores de la iglesia le dijeron al detective Thornton que Michelle había trabajado en la iglesia desde noviembre de 2007, pero que la habían despedido en julio de 2008 por bajo rendimiento, casi un mes antes de que se mudara a Luisiana. Y en ese momento descubrieron que faltaba dinero. Cuando hicieron un recuento de los fondos, encontraron muchas discrepancias. Y al investigar, descubrimos que faltaban fondos por un valor de más de $19,000. La familia McMullen está completamente consternada. El padre de Michelle no sabía que realmente habían despedido a Michelle de su trabajo. Según tenía entendido, Michelle había dejado su empleo a fines de julio y había avisado porque ella tenía planeado volver a la universidad, a Luisiana, y ella se iría por esa misma razón. Un mes antes, Michael McMullen había hablado por teléfono con el detective Thornton sobre la investigación policial, pero él creyó que no acusaban a Michelle de haber hecho ninguna fechoría. Recibí una llamada telefónica del departamento de policía de Susquehanna. El detective Thornton me preguntó si sabía cómo contactar a Michelle y dijo que habían hecho una investigación de su empleo anterior. En ese momento dijo que no era sospechosa, dijo que no la estaban buscando para arrestar a Michelle, solo querían encontrarla. Michelle incluso trató de comunicarse con el detective Thornton cuando supo de la investigación. Michelle intentó llamar al detective y según sé por él mismo, se cortó la llamada. Michelle me llamó y me dejó un correo de voz diciendo que podía comunicarme con ella por correo electrónico, no me dio ningún teléfono. Luego supe por el detective que ella había tratado de enviarle un correo electrónico, pero no pudieron comunicarse. Aunque el detective Thornton no pudo localizar a Michelle, este continuó investigando su papel en el hurto y reunió las pruebas suficientes como para acusarla de un delito. Ella trabajaba en el sector donde desapareció el dinero y tenía acceso a esos fondos. Así la iglesia pudo descubrirla y presentármela como una sospechosa. Llegamos a un punto en el que yo ya tenía suficiente información como para acusarla. La noticia de la orden de arresto hizo que la policía de Harrisburg volviera a examinar la desaparición de Michelle. Descubrimos que el municipio de Susquehanna había presentado órdenes de arresto por malversación y hurto en la iglesia. Y por eso uno comienza a mirar el otro aspecto de la situación y la coincidencia de lo que dijo su amiga de que quizá había huido. Aún habiendo leído la carta, es una teoría que el padre de Michelle no puede aceptar. Teme que la policía ya haya sacado conclusiones sobre Michelle sin tener todas las pruebas. Siempre que surge alguna noticia de tipo delictivo, pronto todo el mundo toma partido. La gente ahora está convencida de que ella debió hacer algo que estuvo mal. Podría estar muerta en cualquier lado. Pudieron haberla herido, lastimado, violado o matado. La policía revisó minuciosamente la vida de Michelle para saber dónde podía estar escondida. Inspeccionó cuidadosamente sus correos electrónicos y su teléfono. Conseguí órdenes para registrar su correo electrónico y sus cuentas en MySpace y Facebook. Trataba de localizar personas con quienes podría haberse comunicado después de la desaparición. Buscaba algo que nos ayudara a encontrarlo. Pero nuevamente, no aparece nada que pueda ayudar a los investigadores. Su nombre vuelve al Centro Nacional de Información de Crímenes. Esta vez se la busca por delito. La ingresamos de esa forma por varias razones. Si ella aparece, la agencia debe saber que hay cargos pendientes en otra jurisdicción. Es un indicio de por qué está desaparecida. Y nos aseguramos de que regrese bien. Sin embargo, Michael McMullen cree firmemente que los cargos contra Michelle no tienen nada que ver con su desaparición. Había más información y más razones para creer que habían secuestrado a Michelle que para pensar que ella había escapado para evitar que le hicieran una investigación.
El detective Thornton admite que en esta etapa de la investigación, ambas teorías sobre la desaparición de Michelle parecen posibles. Había una posibilidad de que estuviera en peligro y había otra posibilidad de que estuviera huyendo de los cargos. Ya no teníamos idea. Por eso teníamos que investigar, examinar y determinar exactamente qué había sucedido, pero no sabíamos por qué estaba desaparecida. El Departamento de Policía de Harrisburg continúa investigando a Michelle como desaparecida, mientras la policía del municipio de Susquehanna la investiga como fugitiva. El municipio de Susquehanna se ocupaba del aspecto delictivo y nosotros nos ocupábamos de la desaparición en sí. Teníamos que localizarla, pero aún había una persona desaparecida y no sabíamos dónde estaba. El detective Thornton vuelve a entrevistar detenidamente a la familia y amigos más cercanos de Michelle, pero modifica las preguntas para reflejar la nueva situación de Michelle, que ahora se la busca por delito. Entrevistamos a la familia de Michelle y también a sus amigos, y les hicimos muchas preguntas, como por ejemplo si sabían dónde estaba y por qué desapareció. No teníamos motivos para pensar que sus padres sabían dónde estaba. Estaban realmente preocupados, querían que regresara a casa con ellos. Pero mientras el detective Thornton cree que los padres de Michelle han sido muy abiertos con lo que saben, no puede decir lo mismo acerca de su amiga de la infancia, con quien Michelle dejó a su hijo antes de desaparecer. Ciertamente, la mejor amiga de Michelle parecía estar en una situación complicada. Parecía ver muchas cosas y situaciones que rodeaban e involucraban a su amiga. El detective Thornton le pide a la mujer que se someta a un detector de mentiras. Sometimos a la amiga de Michelle a un detector de mentiras. Queríamos asegurarnos de estar recibiendo información precisa. La policía del municipio de Susquehanna, experta en detectores de mentiras, analiza sus respuestas. Los resultados del examen determinaron que era una persona engañosa. Por los resultados, el detective Thornton cree que la amiga de Michelle no dice todo lo que sabe. Aún hay muchas preguntas sin respuesta. Los resultados del detector de mentiras eran una pieza más del rompecabezas y nos orientaban para examinar. Pero nada de esto mitiga el dolor de los McMullen de no saber dónde está su hija. Mucha gente me había dicho, pareces estar muy tranquilo y muy sereno con todo esto. En tu lugar me hubiese vuelto loco. Pero yo sabía que mi hija estaba en algún lugar y tenía que encontrarla. Si yo estaba errático, sensible o, tú sabes, desorientado, no lograría nada. Tenía que estar focalizado. Luego, un posible avistamiento confirma las sospechas de la policía, pero provoca aún más preocupación en los padres de Michelle. La desaparición de Michelle McMullen se sigue investigando en dos cuerpos de policía diferentes. El Departamento de Policía de Harrisburg continúa investigándola como desaparecida, mientras que la policía del municipio de Susquehanna la busca como fugitiva. Y con poca información para continuar, sus padres no encuentran explicación a la desaparición de su única hija. El lunes 15 de diciembre, a casi 3 meses de la desaparición de Michelle, un conocido ingresa a un hotel en Martinsburg, Virginia Occidental. Se sorprende al reconocer a la mujer que trabaja detrás del mostrador. Parece ser Michelle McMullen. Es el respiro que la policía ha estado buscando. Alertamos a la policía de Harrisburg y ellos notificaron al departamento del alguacil y a la policía de Virginia Occidental donde estaba Michelle. Los investigadores se abalanzan sobre este dato asombroso. A solo 48 kilómetros de donde se encontró su auto y a 160 kilómetros de su pueblo natal. ¿Pudo estar realmente tan cerca? Uno de mis detectives recibió la información e inmediatamente la envió a las autoridades correspondientes. Pero cuando la policía llega, se sorprende al notar que quien creía que era Michelle ha huido. Cuando alertaron a la policía del avistamiento de Michelle en Martinsburg, fueron al lugar, pero ellos llegaron tarde. Esa noticia fue muy decepcionante. Estábamos realmente cerca, casi la encontramos. No sé cómo supo que estábamos yendo. No sé cómo sucedió o si simplemente pensó, me vio un amigo, el engaño se terminó. Y decidió irse de allí, pero lo hizo muy rápido.
Los padres de Michelle quedan atónitos al enterarse del avistamiento. Quisimos creer que se trataba de Michelle. Dije, ¿dónde? ¿Cómo? Tenía muchas preguntas. Los investigadores interrogan a los empleados del hotel y un medio de comunicación local le dedica mucho tiempo a la historia. Los testigos dicen que la vieron trabajando aquí. Un cliente se retiraba y un amigo que estaba con él la reconoció. ¿De dónde? De Pensilvania. Era un amigo de la familia que la reconoció. Y tan pronto como la reconoció, ella trató de saltar de atrás del mostrador para que no la viera. Luego él la vio y ella huyó corriendo. El personal del hotel pudo identificarla en unas fotos que les dimos. No había dudas de que era ella y que estaba huyendo. Los investigadores determinan casi con certeza que la mujer es Michelle. Pero los McMullen no están dispuestos a creer que esta mujer es su hija. En ese momento me preguntaba si realmente sería Michelle. Pensaba, bueno, cuando venga la policía le tomarán las huellas digitales, el ADN o harán algo que los lleve a, ya sabes, determinar que era ella. Teníamos una identificación contundente, así que no había necesidad de realizar un estudio forense o un ADN. Sabíamos que era ella. La habían identificado de manera concluyente 2 fuentes. Además, la información que encontramos en la habitación indicaba que era ella. Yo no creo que cualquier individuo pueda ser mi hija simplemente porque no tenemos una identificación concreta de las autoridades. La policía se enteró de que esta mujer, que se identificó como Monique Watson, había vivido y trabajado en el hotel los 2 últimos meses. Eso coincidía con el periodo de tiempo que Michelle había estado desaparecida. Examinaron la habitación del hotel y descubrieron pruebas muy reveladoras. Estaba viviendo en una habitación del hotel. Encontramos pertenencias en la habitación que indicaban que se hacía llamar Monique Watson. También encontramos pruebas de que trataba de obtener una identificación falsa, una licencia de conducir falsa, una partida de nacimiento y el seguro social con ese nombre. Los empleados del hotel me dijeron que la conocían como Monique Watson. Cuando yo decía Michelle McMullen, no tenían idea de quién estaba hablando. Así que me refería a ella con el nombre de Monique porque así la conocían como amiga en el hotel y como vecina. La reportera Nikki Burdine, que llega poco después que la policía, entrevista al personal sobre cómo fue que Michelle consiguió el empleo. 10 minutos. Los empleados del hotel me dijeron que Michelle apareció de la nada y les dijo que huía de un novio violento. Según me dijeron, al escuchar esa historia no quisieron seguir preguntando. Otro hecho importante es que Michelle no presentó ninguna identificación cuando consiguió el empleo. También me dijeron que Michelle le había dicho a su jefe que le había extraviado en Katrina. Y una vez más habló de esos temas acerca de los que uno no pregunta. Y como era algo delicado, la dejaron en paz. Los investigadores reúnen todas las piezas de la información y formulan una narración de los movimientos de Michelle. En un principio consiguió empleo en un hotel, no muy lejos de donde encontraron su auto en Maryland. Pero solo trabajaba medio tiempo y buscaba un empleo de tiempo completo. El dueño del hotel sabía de otro hotel en Virginia Occidental que buscaba personal y ella viajó hasta allí, consiguió el empleo y terminó trabajando y viviendo allí. Investigábamos quién podría haberla ayudado a mudarse de Maryland a Virginia Occidental, quiénes eran sus amigos y con quién se había comunicado. Una vez más, Michelle McMullen había desaparecido y solo había dejado pocas pistas aisladas y preguntas sin respuestas. Jamás se me hubiese ocurrido que este caso podría dar los giros que dio. Primero, era una persona desaparecida y aparece su auto. Luego, usa un nombre falso y huye del hotel. Todavía intentaba encontrarla, pero nunca hubiese imaginado que sucedería todo esto con este caso. La familia de Michelle reza para que se encuentre bien donde quiera que esté. La mayor preocupación de su padre. Que algo le pueda suceder mientras huye. Esa es mi mayor preocupación. Ya sabes, hasta ese momento a lo mejor estuvo bien o quizás no. No sabemos lo que tuvo que soportar para llegar hasta este punto. Tu hija está por ahí. Y si está huyendo, ¿a quién conoce? No conoce a nadie. Es algo realmente inexplicable. Es como un vacío, una pieza que falta. Quiero encontrarla. Luego de recibir las pruebas, el Departamento de Policía de Harrisburg cierra el caso de búsqueda por desaparición. Al hacer un informe de desaparición,
Esa persona está desaparecida hasta que la localizamos. Así que sin importar si creíamos que huía o no, nuestra investigación debía continuar hasta que el caso se cerrara. Ya sea localizarla o, en este caso, aunque volvió a huir, sabíamos que había estado allí. Para los investigadores, Michelle McMullen sin ninguna duda está huyendo. Creo que hicimos el trabajo como una autoridad competente. Hemos cumplido con nuestra obligación con los padres. Ahora tienen que afrontar los problemas penales con la autoridad que tiene sus órdenes de arresto. Pero para los padres de Michelle, el caso está lejos de terminar. Todavía tienen muchas dudas y temen por su hija. No puedo pensar en los aspectos negativos de eso. Solo debo pensar en que debo encontrarla y es eso lo que les he estado pidiendo a todos. Yo me siento como todos los días. Todos los días le rezo a Dios y le digo, sé que sabes dónde está, pero ayúdanos a encontrarla. Mientras tanto, el hijo de Michelle aún espera y se pregunta cuándo volverá a ver a su madre. Algunas veces él solo es un niño de 6 años de edad, pero a veces es el pequeño que suele preguntar, ¿dónde está mi mamá? Son sus únicas palabras. Doblado al español en Civisa Media.